¿Qué dirías si te cuento que algunos de los hombres que más admiras fueron en realidad unos monstruos? La misoginia, el ego, la maldad, la ceguera del poder, la crueldad e incluso el crimen son algunos de los temas que se dan la mano en este podcast. Aquí hablaremos de genios y hombres brillantes, sin duda, pero todo lo que brilla proyecta sombras a su alrededor. Yo soy Danny McFly y te doy la bienvenida a El Lado Oscuro. Esta temporada de El Lado Oscuro es una idea original de Danny McFly, producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Hoy os cuento la historia del director alemán más excéntrico de todos, Werner Herzog. Su estilo único nos ha dejado sobre todo grandes documentales, pero también películas de ficción con puntos de vista interesantes. ¿Pero qué hay de su lado oscuro? Pues hay algunos momentos inquietantes que abordaremos hoy. Pero lo más destacado, su relación de amor-odio supertóxica con Klaus Kinski, un loco peligroso. De hecho, algunos de los momentos más extremos de este podcast los protagoniza Klaus Kinski, por lo que he considerado justo repartir el protagonismo entre los dos, pero luego entraremos en detalles. Herzog ha pasado a la historia por algunas excentricidades. La más famosa es la historia de la película Fitzcarraldo, cuando hizo que su equipo transportara un barco real de 320 toneladas por la selva amazónica. Hay otros episodios igual de locos, como la vez en la que se comió su propio zapato y lo filmó, o la vez que hipnotizó a su reparto para interpretar sus papeles en una película, cuando se metió de lleno en un volcán en erupción, o lo más terrible de todo, cuando puso en peligro a todo su equipo en numerosas ocasiones provocando heridos. También ha protagonizado episodios de maltrato animal con tal de sacar adelante su cine. Aunque en la actualidad sigue siendo admirado y estudiado, es cierto que su figura es enormemente controvertida. Un tipo que no sigue las reglas y en su lugar crea las suyas propias. No tiene límites y sus locas ideas son solamente superadas por las historias reales que hay detrás de sus rodajes. En el caso de Klaus Kinski, este actor fue directamente un tipo peligroso, un indeseable, extremadamente violento, con perversiones sexuales, exabruptos de ira y que traumatizó a mucha gente a su paso, incluyendo a sus propias hijas. Un monstruo con todas las letras cuyas historias veremos hoy. Pero para comprenderlo todo, empecemos por el principio. Los primeros años de vida de Werner Herzog estuvieron marcados por una infancia difícil y una temprana pasión por el cine. Nacido el 5 de septiembre de 1942 en Múnich, Alemania, Herzog creció en un entorno de posguerra donde experimentó las secuelas del conflicto y la devastación. Desde una edad temprana mostró un interés extraordinario por el cine, viendo películas de manera compulsiva en el cine local. A pesar de la falta de recursos económicos en su hogar, demostró una determinación inquebrantable para perseguir su sueño de convertirse en director de cine. A los 14 años ya había dirigido su primera película casera y había comenzado a estudiar teatro y música. Tenía un inmenso talento y una gran visión creativa. Su obra se caracteriza por explorar temas profundos y provocativos y por desafiar los límites del cine convencional. Ha hecho muchos más documentales que películas de ficción y su estilo es algo sombrío, alegórico y se centra más en las desgracias o en la decadencia de la sociedad. La obsesión también es un tema recurrente, lo cual no deja de ser irónico por la persona tan demente con la que trabajó, pero no nos adelantemos. Es un tipo excéntrico y siempre lo ha sido. Ha llevado a cabo producciones en entornos extremos y peligrosos, desafiando constantemente los límites de lo que es posible en la pantalla. Ha sido enormemente influyente y su figura es admirada y controvertida a partes iguales. Tras algunas películas y cortometrajes menores, consiguió la financiación para hacer Aguirre, la cólera de Dios, su primera gran película en 1972. Vale, ha llegado el momento de hablaros de Klaus Kinski, que protagonizaría esta película. Es imposible abordar la vida de cualquiera de ambos sin mencionar al otro. Esta sería la primera colaboración de 5 entre ellos, probablemente las 5 películas más destacadas de la carrera de los dos. Ahora hablamos de ellas. Pero antes, ¿cómo describirte a Kinski? Imagínate a un tipo agresivo, violento... No, imagínate al tipo más desquiciado y lunático que conoces. Vale, ahora multiplícalo por 10. Esto se acercaría un poco a lo que es Klaus Kinski. Kinski fue la pesadilla de cualquier director, un tipo irascible, que explotaba a la mínima y con ataques de ira tan terribles que helaban la sangre a cualquiera. En internet hay montones de vídeos de sus exabruptos y la cara de loco que ponía durante esos ataques sigue siendo algo aterrador, con los ojos fuera de sus órbitas, inyectados en rabia y ademanes violentos y peligrosos para cualquiera que anduviera cerca.
Si Kinski viviera hoy en día, tan solo una mínima parte de lo que hizo ya le habría costado la carrera, pero en los años 70 y 80 todo era mucho más laxo. Aún os digo más, llegó a tal extremo que varias personas, por separado y en distintas ocasiones, llegaron a plantearse seriamente matarlo. Incluso el propio Herzog le amenazó con un fusil. Era un psicópata. Y no es una exageración. Con 24 años estuvo ingresado 3 días en un hospital psiquiátrico tras acosar a una mujer y tratar de estrangularla. Al principio se le diagnosticó esquizofrenia, pero el diagnóstico final fue psicopatía, entendiéndola como el trastorno antisocial de la personalidad. También combatió en la Segunda Guerra Mundial, en el 45 como parte del ejército alemán. Fue capturado por los ingleses y Kinski había oído que a los prisioneros enfermos los liberaban antes, así que buscó la manera de enfermar. ¿Cómo? Saliendo desnudo al exterior en plena noche, bebiéndose su propia orina y comiendo cigarrillos. A pesar de sus extravagantes intentos, continuó sano, aunque quizá ese no sea el mejor adjetivo para referirse a él. El caso es que lo liberaron después de 1 año y 4 meses de cautiverio. No sé hasta qué punto la guerra contribuyó a quebrar su, sin duda, enferma mente, o si ya venía así de antes. Pero lo cierto es que era un maníaco. Antes del cine se dedicó al teatro. Protagonizó una obra, un monólogo en el que él era Jesucristo, y su estilo era tan agresivo que incluso acabó discutiendo con miembros del público que subían al escenario a rebatirle. Todo esto quedó grabado. Una vez coincidió en una pensión con un crítico de teatro que había escrito sobre él y le tiró la comida contra la cabeza, unas patatas calientes, cubiertos incluidos. Podéis pensar que Kinski reaccionó así al leer una mala crítica, pero lo más loco de todo es que la crítica era buena. El crítico había dicho que Kinski había estado magnífico. Él se enfureció gritando: «No he estado magnífico, no he estado notable, he estado soberbio, he estado trascendental». Pues esta era la persona que Herzog ficharía y con la que colaboraría durante 5 películas. Esta pensión que he mencionado es, por cierto, donde Herzog pasó su infancia. Durante un tiempo coincidieron allí los dos, que fue cuando se conocieron. Herzog solo tenía 13 años y Kinski unos 27, y era un actor que había empezado a despuntar. Herzog recuerda varios altercados que Kinski montó en aquella pensión con sus ataques de ira, destrozando mobiliario, vajilla y lanzando objetos contra las personas. A pesar de eso, era un gran actor, y por eso Herzog lo quiso en su película. Kinski ya había participado en películas como Dr. Zhivago o Por un puñado de dólares y conseguía dar a sus personajes algo hipnótico, casi animal. Herzog supo que quería contar con él y así comenzó la relación profesional más extraña, tóxica y caótica que te puedas imaginar. Estamos en 1972. Comienza el rodaje de Aguirre, La cólera de Dios. Esta película narra la expedición del conquistador español Lope de Aguirre en busca de la legendaria ciudad de El Dorado en la selva amazónica del siglo XVI. A medida que la exploración avanza, Aguirre se obsesiona cada vez más con el poder y la gloria, lo que lo lleva a desafiar a Dios y a la autoridad misma, con consecuencias trágicas. La película ya tiene unos años, pero sigue siendo enormemente perturbadora e hipnótica, especialmente por la interpretación de Kinski en el papel de Aguirre. Se dice que Werner Herzog escribió la totalidad del guión en solo 2 días y medio. Herzog tenía 28 años cuando dirigió esta película. Había enviado su guión a Kinski y le despertó su teléfono a las 2 de la mañana. Al principio no sabía qué estaba ocurriendo porque solo podía escuchar gritos inarticulados al otro lado de la línea. Era Kinski. Al cabo de media hora pudo deducir entre los gritos que Kinski estaba entusiasmado y que quería hacer el papel de Aguirre. Durante el rodaje de Aguirre hubo 2 problemas muy serios. Uno era el presupuesto y el otro era el propio Kinski. Para esta película rodaron en Perú, en plena selva del Amazonas, y todas las penurias que se ven en la película son reales. El reparto tuvo que atravesar las profundidades de la jungla, caminar por numerosos senderos, escalar montañas, navegar sobre balsas inestables hechas por los locales, enfrentarse a las crecidas y los rápidos del río. Fue un rodaje bastante peligroso y hoy en día con los estándares actuales no se habría permitido correr tantos riesgos. Pero claro, era 1972. El presupuesto, por cierto, eran $370.000, una cantidad ridículamente pequeña para hacer una película de estas características. No sé exactamente a dónde fue el dinero del presupuesto. Imagino que a los pasajes de avión, el vestuario, salarios de las personas implicadas, contratar a guías y actores locales. Lo que sí que sé es a dónde no fue ese dinero. A comprar equipo técnico. Para la cámara no se destinó ni $1. Y digo cámara en singular porque solamente se utilizó una, de 35 milímetros. ¿De dónde salió esta cámara?
Pues Herzog la robó de la Escuela de Cine de Múnich, y lo peor de todo es que ni siquiera estudiaba allí. Admitió el hurto y lo justificó con la importancia que tuvieron las películas que hizo con esa cámara. Dijo: era una cámara de 35 muy sencilla, así que no lo considero un robo. Para mí era realmente una necesidad. Yo quería hacer cine y necesitaba una cámara. Tenía derecho natural a ese objeto. Si necesitas aire para respirar y estás encerrado en una habitación, debes coger un cincel y un martillo para romper la pared. Es tu derecho absoluto. Volviendo al rodaje, como decía, el otro gran problema era Klaus Kinski. Sus arrebatos de ira aterrorizaban a todo el equipo, y no solo eran sus gritos y rabietas, sino también agresiones físicas. Atacó a Justo González, uno de los extras. Entró en un ataque de furia mientras rodaba una escena y le atacó con su sable asestándole un golpe en la cabeza. Esto se ve en la película. El golpe se incluyó en el montaje final. Afortunadamente, Justo González llevaba puesto un casco de acero que amortiguó el golpe, pero aún así abolló el acero. Imaginaos la fuerza con la que lo descargó. 25 años después, Herzog se volvió a reunir con Justo y este le mostró cómo todavía tenía una cicatriz en la cabeza. Si no llega a ser por el casco, lo habría matado. Kinski era un loco peligroso. Otra noche estaban los extras en su tienda de campaña bebiendo. Reían mucho y se conoce que molestaban a Kinski, que intentaba dormir. Totalmente fuera de sí, salió de su tienda armado y pegó 3 tiros contra la tienda de sus compañeros. A uno le arrancó la punta del dedo, que comenzó a sangrar sin control. Terrible, pero afortunadamente solo le hirió el dedo. Odiaba a todo el mundo, y en la película hay varias escenas más en las que es incapaz de controlar su ira y agrede de verdad a sus compañeros, completamente cegado mientras la cámara rodaba. Cuando no se sabía los diálogos, cosa bastante frecuente, entraba en cólera y tenía que pagarlo con la primera persona que veía. Un día le tocó al asistente de cámara. Kinski exigió que se despidiera al asistente. Herzog se negó y Kinski, ofendido, dijo que abandonaba la película, y lo decía en serio. Todos lo vieron colocar sus pertenencias en una lancha dispuesto a irse de allí. Después de semanas de rodaje, de todo el sacrificio al que se había sometido todo el equipo y todas las dificultades, por mero capricho dijo que se marchaba. Aquello supondría el final de la película y renunciar siquiera a que pudiera terminarse. Era algo que había hecho antes. Kinski había roto decenas de contratos por ataques de ira similares, pero Werner Herzog no iba a dejar que se lo hiciera él. No vaciló. Se acercó hacia él y le dijo: tengo un fusil. No llegarás a cruzar el río. Cuando llegues a la otra orilla tendrás 8 balas en la cabeza y la 9ª será para mí. Kinski sabía que no bromeaba y empezó a gritar llamando a la policía, pero Herzog se rió. Estaban en medio de la jungla. El puesto de policía más cercano se encontraba a 450 kilómetros. Finalmente funcionó. Durante unos instantes que parecieron eternos, Kinski lo reconsideró y se quedó. Kinski estaba loco, pero ya veis que Herzog no se quedaba atrás. Según cuenta Herzog, durante los últimos días de rodaje, Kinski estaba mucho más disciplinado. Parece que había conseguido domar a la bestia, al menos de momento. La relación entre ambos era complicada, tenían muchos arrebatos de odio por ambas partes. Quiero creer que también se respetaban mutuamente, porque ya te digo que volvieron a trabajar juntos varias veces, pero hay documentados varios episodios en los que los insultos, las amenazas de muerte e incluso las agresiones físicas entre ellos fueron muy habituales. De hecho, en 1999, después de la muerte de Kinski, Herzog hizo un documental para contar esta extraña amistad, por llamarla de algún modo. El documental se llama Mi enemigo íntimo y la portada es una foto de un rodaje en la que aparece Herzog siendo atacado por Kinski. Kinski sujeta una espada cerca del cuello del director y su rostro es una mueca de rabia desenfrenada, con los dientes apretados y los ojos fuera de sus órbitas. Tras Aguirre, Kinski y Herzog trabajaron juntos en Nosferatu, un remake del clásico de los años 20, y en Wojciech, una película sobre un soldado y su locura. Ambas transcurrieron sin incidentes graves que reportar más allá de las habituales rabietas de Kinski. Lo fuerte llegaría después con Fitzcarraldo. Pero antes de llegar ahí, en ese punto de su carrera, en los 80, Kinski recibió una llamada de Steven Spielberg. Le quería para interpretar al villano de Indiana Jones en busca del Arca Perdida. Kinski lo mandó a paseo, diciendo algo así como que el guión era un aburrido montón de mierda. Puede que la traducción no sea exacta, pero la intención sin duda era esa. Kinski está eclipsando mucho a Herzog en este episodio, y no es para menos, porque protagoniza los momentos más locos de la historia de hoy. Pero ojo, porque el director alemán tampoco se quedaba atrás. Por ejemplo, en 1976 hizo la película Corazón de Cristal y para ello hipnotizó a casi todo su reparto.
Como lo oyes, solo se salvaron de la hipnosis el protagonista de la película y un grupo de sopladores de cristal, pero el resto del reparto memorizaron sus líneas bajo el estado de hipnosis y también interpretaron sus papeles en este estado de trance. Resulta inquietante. Aún te cuento más. En la película se ve como algunos tienen efectos secundarios, movimientos espasmódicos y cosas así. Herzog no desperdició nada, incluyó todo en la película. La gran pregunta, ¿por qué lo hizo? Ya os he dicho que Herzog es un tipo conocido por su enfoque, digamos, poco convencional en la dirección. En este caso buscaba interpretaciones singulares en un estado de conciencia alterado que reflejara la atmósfera surrealista y onírica de la película. Si esto es una genialidad o una estupidez, lo dejo a vuestro criterio. En el 79 Herzog rodó Nosferatu, y aunque os he dicho que no hubo grandes problemas por parte de Kinski, sí que hay un terrible episodio relacionado con el maltrato animal que levantó mucho revuelo entre la opinión pública. El responsable fue Werner Herzog. En una de las escenas más famosas de la película hay 11.000 ratas sueltas por la ciudad. La película se rodaba en los Países Bajos y tuvieron que traer las ratas desde Hungría. El viaje fue largo, y a las ratas no se las alimentó lo suficiente, por lo que comenzaron a comerse unas a otras. Herzog dijo que las ratas tenían que ser grises, pero no encontraron tantas disponibles, así que utilizaron miles de ratas de laboratorio blancas. Herzog ordenó teñirlas utilizando una técnica que implicaba sumergir las jaulas de las ratas en agua hirviendo durante varios segundos. La mitad murieron durante este proceso. De las supervivientes, muchas se empezaron a lamer el tinte, por lo que tanta crueldad no sirvió de mucho. Herzog había contratado a un biólogo experto en ratas de laboratorio para que supervisara el comportamiento de los animales. El experto abandonó el rodaje después de ver las condiciones inhumanas a las que se trató a las ratas. También mencionó que las ovejas y caballos que aparecen en la película tampoco fueron tratados de la mejor manera posible, pero es cierto que no entró en detalles. Herzog siguió siendo un director atípico. Otro famoso episodio es cuando en 1979 se comió su propio zapato, y lo hizo en un evento público que además se filmó. ¿Por qué?, te preguntarás, y con muy buen criterio. Pues lo cierto es que fue por una apuesta. Apostó a que su amigo Errol Morris jamás podría dirigir una película. Él lo hizo, y para cumplir con su palabra, Herzog se comió el zapato que llevaba el día que hizo esa apuesta. Para ello, un chef preparó el zapato hirviéndolo durante 5 horas con hierbas y ajo. Antes de comérselo, Herzog dio un discurso sobre el cine, el arte y la vida. Todo quedó recogido en un corto documental de 1980 llamado Werner Herzog se come su zapato. ¿Para qué complicarse con el título? Pero si por algo se recuerda a Werner Herzog es por una de sus películas más impactantes. Probablemente el rodaje más difícil y caótico de la historia, con permiso por supuesto de Apocalypse Now. Estoy hablando de Fitzcarraldo en 1982. Fitzcarraldo comenzó con dificultades y mal pie. Para empezar, la iban a protagonizar otras personas. Jason Robards iba a ser Fitzcarraldo y su ayudante Wilbur iba a ser interpretado por el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger. Rodaron el 40% de la película con ellos, de nuevo en la selva amazónica en las profundidades de Perú, pero Robards no soportó bien estas condiciones. Enfermó de disentería por lo que tuvo que abandonar la película. Esto hizo que el rodaje se alargase mucho más de lo previsto y Jagger tenía un compromiso con su banda, así que también abandonó el proyecto y eliminaron el papel del ayudante. ¿A quién llamó entonces Herzog para protagonizar Fitzcarraldo? Lo has adivinado, a Klaus Kinski. Este rodaje fue el epítome de la legendaria tenacidad tanto de Kinski como de Herzog y fue su cuarta colaboración juntos. Te voy a contar de qué va la película. Fitzcarraldo es un excéntrico y megalómano hombre de negocios obsesionado con la ópera. Ha ido perdiendo su prestigio y su fortuna en absurdas empresas sin futuro y su último proyecto consiste en construir un teatro de ópera en un poblado peruano a orillas del Amazonas. Para conseguir el capital necesario para financiar esta quijotesca empresa, se dedica al comercio de caucho. Su extravagante plan exige sacar del río un gran barco de vapor y transportarlo hasta la cima de un monte. Sé que suena a locura, pero lo más fuerte de todo es que está basado en una historia real. Hacer una película que contase semejante hazaña casi imposible con tal cantidad de obstáculos resultó una prueba terrible en sí misma. Porque para la película, Herzog quiso que un barco real también fuera transportado por la jungla, sin efectos especiales y con todas las dificultades logísticas que eso implicaba. Era 1982 y rodaban de nuevo en el Amazonas. Decir que las medidas de seguridad en el rodaje eran laxas sería quedarse increíblemente corto. No, la seguridad ahí directamente era inexistente. Hubo muchísimas dificultades durante el rodaje: mosquitos, avalanchas de barro, inclemencias meteorológicas, crecidas y rápidos del río, ataques de tribus indígenas, accidentes aéreos. El empeño de Herzog en rodar esta película se tradujo en ataques de locura, enfermedades e incluso muertes.
Herzog tuvo gran parte de culpa aquí, pero es cierto que como siempre Kinski tampoco puso las cosas fáciles. Era una persona que en cuestión de segundos podía pasar de estar tranquilo a tener un arrebato de ira con una fuerza y una agresividad incalculables. Una auténtica bestia. Prueba de eso se ve en el rodaje de la película. Un operador de cámara rodó una discusión delante de todo el mundo entre Kinski y el director de producción. El motivo, Kinski se quejaba porque no le gustaba la comida que tenían en el rodaje. Esto provocó una situación muy tensa en la que se quejaba a gritos y con aspavientos mientras todos aguardaban, con un silencio reverencial, a que se le pasara la rabieta de aquel día. Herzog incluyó el montaje de esta discusión en el documental Mi enemigo íntimo. Pero no fue el único episodio extraño de este rodaje. En Fitzcarraldo, Kinski no solo fue un tipo violento y explosivo, algo normal por otra parte, sino que también fue el propio Herzog el que puso en peligro a mucha gente debido a su inconsciencia. Arrastrar aquel barco por una montaña fue una tarea titánica que exigió la colaboración de más de 1000 personas, entre miembros de la producción y lugareños contratados. Hay acusaciones que señalan que Herzog explotó a estos indígenas para realizar esta labor tan descomunal. Cientos de extras indígenas fueron alojados en condiciones similares a las de un cuartel. La mayoría se habían mudado a cientos de kilómetros de sus hogares y familias. No había suficientes mujeres para producir chicha de yuca, un alimento básico indígena. La única diversión disponible era el fútbol, hasta que estalló el balón. Las tensiones aumentaron cuando un extra murió de malaria. Algunos trabajaron durante 6 meses por un salario de $2 al día. No sabían que este rodaje duraría el doble de lo que estimaba Werner Herzog o que pasarían la mayor parte del tiempo limpiando laderas del bosque e intentando arrastrar un barco colosal por una montaña de 40 grados de inclinación. Un ingeniero brasileño diseñó una rampa con un sistema de troncos, grúas y cuerdas que fue lo que lo hizo posible. De hecho, el ingeniero sugirió limar la montaña para reducir la inclinación a 12 grados, pero Herzog se negó alegando que se perdería la metáfora central de la película. El verdadero Fitzcarraldo, en el que se basa la historia, lo que arrastró por la montaña fue un barco de 30 toneladas y lo desmontaron por piezas para transportarlo. En el caso de la película, el barco pesaba 320 toneladas, 10 veces más, y lo movieron de una pieza. Herzog sabía que aquello era algo que nadie en la historia había hecho y pensó que nadie lo volvería a hacer, por lo que se autoproclamó como el conquistador de los inútiles. Pero no todo acaba aquí. Hubo numerosas complicaciones y heridos. El rodaje se volvió tan complicado que Herzog llegó a decir a su equipo: Fitzcarraldo o la muerte. Para mantener la moral del reparto alta y para evitar que los hombres se volvieran locos en la jungla, Herzog trajo muchas prostitutas al campamento que se quedaron durante toda la producción. En otra ocasión se estaba rodando una escena en el barco, ya sobre el río, pero las corrientes y los rápidos eran tan fuertes que el barco chocaba constantemente contra las rocas y se sacudía de una manera muy violenta. En varias ocasiones casi vuelca por completo, y eso se ve en la película. El barco estaba completamente fuera de control y no se hundió de milagro. Los integrantes salían disparados y se produjeron numerosos golpes. 3 de las 6 personas implicadas en esta escena resultaron heridas. El más grave, el director de fotografía Thomas Mauch. El barco se chocó de una manera tan violenta que el objetivo de la cámara salió disparado. La cámara pesaba 20 kilos y le dio un golpe tan fuerte al hombre en la mano que se la abrió y le hizo una herida enorme. Tuvieron que hacerle una cirugía improvisada de 2 horas sin anestesia para volver a unirle la mano. Mientras gritaba de agonía y se retorcía de dolor, una de las prostitutas del campamento lo calmaba poniendo la cabeza de él entre sus pechos. Aquel rodaje era infernal e interminable. Además de todos los problemas ya mencionados, las explosiones de ira de Kinski continuaban. Herzog tenía la teoría de que Kinski simplemente buscaba motivos para ser el centro de atención cada vez que pasaba a un segundo plano. Tenía un ego desmedido hasta el punto de ser enfermizo. Hay 2 ejemplos de esto durante el rodaje. En una ocasión, uno de los obreros que talaba árboles con una motosierra fue picado por una serpiente venenosa. Para salvar su vida, se vio obligado a cortarse la pierna allí mismo. Afortunadamente un médico lo atendió y pudo salvarse, pero lo fuerte viene aquí. La atención que recibió el pobre hombre que quedó lisiado puso furioso a Kinski, que estaba completamente histérico. En otra ocasión hubo un accidente de avioneta en la que viajaban 6 personas. Se estrelló en la jungla. Afortunadamente sobrevivieron todos, pero quedaron heridos y de nuevo todos se mostraron preocupados y les estuvieron atendiendo. Uno de ellos de hecho quedó paralítico. Kinski entonces montó un número por un asunto de lo más banal. Decía que el café de esa mañana estaba tibio. Por ese motivo estuvo gritando a Herzog a pocos centímetros de su cara durante mucho rato con espuma en la boca. Herzog no podía entender este ataque de rabia cuando había 6 personas que se estaban debatiendo entre la vida y la muerte, así que hizo algo tan raro e inesperado que, lo creas o no, funcionó.
Fue a su tienda y sacó de su escondite un tesoro que había guardado durante semanas, protegido de animales e insectos, una barra de Toblerone. Volvió delante de Kinski y a pocos centímetros de su cara se comió el chocolate lentamente. Kinski quedó tan impactado y confuso que se quedó inmóvil. Herzog contaba cómo la espuma de su boca se fue solidificando. Finalmente se calmó y se alejó. Al final del rodaje, los indígenas acabaron tan hartos que se acercaron a Herzog y se ofrecieron para matar a Kinski. La idea de liquidarlo salió del jefe de la tribu. Herzog les dijo que no, que lo necesitaba para terminar la película. La propuesta iba en serio. El odio que Kinski se había ganado entre todos los miembros del reparto era evidente y se ve reflejado incluso en la película, en la manera en la que los extras miran hacia Kinski. Es increíble ver la película sabiendo esta historia porque no puedes no darte cuenta. Klaus Kinski era una persona insoportable. Si buscáis en internet cualquier entrevista de él, veréis que explotaba a la mínima y que tenía ataques de ira incapaz de controlar ante las preguntas más básicas de los periodistas. Era una bestia indomada y, como veremos más adelante, un auténtico monstruo. La tribu de los Awaruna tampoco acabó demasiado bien con Werner Herzog. Acusaron al director de etnocentrista, arrogante y corto de miras por haber destrozado parte del paisaje amazónico para hacer esta película. Como protesta, los indígenas prendieron fuego a parte del set, teniendo cuidado de no herir a nadie ni provocar grandes pérdidas en ninguna pieza valiosa del equipo técnico. Solo querían mandar un mensaje. Fitzcarraldo se acabó, y la película fue acogida con críticas mixtas. Actualmente es una película de culto, pero los métodos poco convencionales y poco éticos de Herzog no terminan de decidir para algunos el valor de esta pieza. Todas las penurias que se pasaron allí quedaron recogidas en un documental llamado Burden of Dreams, la carga de los sueños. Finalmente, en 1987, Herzog y Kinski rodaron juntos Cobra Verde, su última colaboración juntos. Aquí, las tensiones entre los dos alcanzaron su pico más alto y tras esto, Herzog prometió no volver a trabajar con Kinski jamás. Y lo cumplió. Sí, yo tampoco entiendo cómo tardó tanto en tomar esta decisión. La rabia de Kinski aquí era tan incontrolable que se convirtió en una pesadilla para todos. Fue en este rodaje cuando Kinski le puso la espada en el cuello a Herzog, amenazando con cortarle la garganta. Ese momento quedó inmortalizado, como os decía antes, en la icónica foto que sirvió de portada para el documental Mi enemigo íntimo, que haría Herzog 12 años más tarde. Aprovecho para recordarte que para ver todas las imágenes a las que hago referencia, así como escenas de películas, entrevistas y demás estímulos visuales, lo tienes todo en mi canal de YouTube Danny McFly. En el rodaje de Cobra Verde, el director de fotografía Thomas March recibió tantos insultos, abuso verbal y rabia por parte de Kinski que el hombre decidió abandonar la película. Un detalle que quizá te sorprenda es que Kinski también hizo cine español. Trabajó en el 85 a las órdenes de Fernando Colomo para una película llamada El Caballero del Dragón. Fue una marcianada. Y lo digo literalmente porque era una historia medieval en la que había un extraterrestre interpretado por Miguel Bosé. Kinski odiaba todo y a todos. Hizo difícil todo en aquel rodaje. Contó el director en una entrevista que el primer día de rodaje, Kinski tuvo que esperar un rato subido a un caballo, se enfadó y se pasó rebotado toda la película. Creaba un ambiente tan desagradable que el director intentaba siempre quitárselo de encima por la mañana, rodando sus escenas lo más rápido posible. Cada vez que Kinski se quedaba a comer, se sentaba solo. Nadie quería sentarse con él para no ser el centro de sus ataques totalmente imprevistos. Además, Kinski no quería que nadie le tocara. Eso incluía a maquilladores y peluqueros. Él mismo se arreglaba el pelo con ayuda de un espejo y en todas sus escenas salió sin maquillar. Se comportó como un tipo impaciente y tiránico. Tiempo después, cuando murió Kinski, pidieron a Fernando Colomo un obituario para publicar en El País. El cineasta fue sincero y se desahogó bien. Escribió: "Mucha gente pensaba que Kinski estaba loco. Yo no lo creo así. Era un niño mimado, consentido y maleducado. De haber sido una persona mayor, solo le cabría el calificativo de hijo de puta. Pero ahora se ha muerto y nos ha dejado. Descansemos en paz". Kinski publicó sus memorias en 1988, un libro llamado Yo necesito amor. El título lo dice todo. Aún así, es una autobiografía plagada de mentiras. Él lo admitió diciendo que nadie querría leer una vida sin controversia. Esto de hecho le costó acusaciones de difamación. Era un provocador nato. Sin embargo, hay muchas cosas que ocurrieron que ojalá hubieran sido mentira. Lo peor de todo no eran sus ataques de violencia y cómo aterrorizaba a todos cuantos se acercaban a él. No. Lo peor es que era un maníaco sexual, un enfermo que no respetaba ni siquiera a sus propias hijas.
Tuvo 2 hijas, Paula y Nastasia, y un hijo, Nikolai. Paula denunció que su padre la forzó en una relación incestuosa a lo largo del tiempo. Abusó de ella desde los 5 hasta los 19 años. Su otra hija, Nastasia, confirmó la naturaleza depredadora de su padre y aplaudió la valentía de su hermana por contarlo. Nastasia contaba que su padre siempre fue un tirano, aunque en su caso nunca llegó a abusar sexualmente de ella como si lo hizo con su hermana Paula. Asegura, sin embargo, que sí que hubo aproximaciones físicas que iban más allá de la ternura paternal y que la hacían sentir mal. El 99% del tiempo tenía miedo de él. Kinski jamás recibió castigo alguno por estos crímenes, ya que la mayoría salieron a la luz después de haber muerto. En 1989 Kinski hizo su última película, que por cierto dirigió él mismo, Kinski Paganini. Y sí, puso su propio nombre en el título. Al principio quería que la dirigiera Herzog, pero él le mandó a paseo, por una parte porque creía que el guión era imposible de rodar y también porque, recordemos, prometió no volver a trabajar con él. A Kinski no le quedó más remedio que convertirse en director por primera y última vez. Por supuesto, él también fue el protagonista. La película es una versión libre de la vida de Paganini, un famoso violinista del siglo XIX. Kinski pensaba que había tenido experiencias similares en su vida a las que tuvo Paganini, con una vida llena de extremos. Es una película de época un tanto extraña. Bueno, directamente es un despropósito. Kinski no tenía ni idea de dirección, ni de escribir guión, y eso se nota. La película no es más que una sucesión de escenas eróticas. El Festival de Cannes se negó a proyectarla. Los pocos que la vieron la calificaron de enfermiza. No era más que el producto de un loco. Pero lo preocupante es lo que pasó durante el rodaje. La actriz, Tosca d'Aquino, contó que vivió una experiencia horrible rodando aquella película. Sufrió el acoso de la naturaleza difícil de Kinski con agresiones. Dijo que si pudiera volver atrás jamás volvería a hacer esta película, ya que sufrió muchísimo por culpa de este hombre tan violento. Le dejó marcas en la piel debido a golpes durante la filmación. En 1991, Kinski murió de un ataque al corazón a los 65 años. Cuando murió en su casa de California, prácticamente nadie lloró por él. Ninguna de sus 2 hijas acudió a su funeral. Hoy sigue siendo una figura controvertida. Algunos dicen que representa la complejidad de la naturaleza humana. Otros directamente dicen que fue un monstruo, incapaz de vivir en sociedad y responsable de mucho dolor infligido por él. Pero me temo que lo peor de Kinski no es lo que sabemos, sino todo lo que desconocemos y que él se llevó a su tumba. Creo que las palabras de Fernando Colomo le iban bastante adecuadas. Volviendo a Werner Herzog, tras la muerte de Klaus Kinski hizo el documental Mi enemigo íntimo, donde se aprecia esa extraña relación de amor-odio que tenían. También continuó haciendo películas y sobre todo documentales, con su estilo tan único. El más destacado es quizá Grizzly Man, que hizo en 2005, un relato que recoge las tintas que grabó un tipo obsesionado con los osos pardos y que junto con su novia destinó varios veranos a estudiarlos queriendo demostrar que no eran peligrosos. No acabaron nada bien. Un episodio curioso es que en 2006, en Los Ángeles, mientras Werner Herzog daba una entrevista en el exterior para la BBC promocionando este documental, recibió un disparo en el costado. Alguien le disparó con un arma de aire comprimido. No se sabe quién ni por qué, pero todo quedó en un susto. Se mostró muy calmado cuando todo ocurrió. En otra ocasión le salvó la vida a Joaquín Phoenix, cuando su coche volcó. Herzog le asistió y le convenció para que apagara el cigarrillo que Phoenix quería encenderse todavía cabeza abajo. Cuando los servicios de emergencia lo asistieron, Phoenix quiso agradecerle a Herzog su ayuda, pero el alemán había desaparecido. Otros documentales, como Encuentros en el fin del mundo, La cueva de los sueños olvidados o Dentro del volcán, han ayudado a consagrar a esta figura tan controvertida como admirada. Herzog tiene más zonas grises y encaja más dentro del perfil de artista poco convencional, experimental e incansable. En cambio, en el caso de Klaus Kinski, creo que es más difícil justificar su talento en contraposición con todos los horrores y momentos traumáticos que hizo vivir a los demás. Pero sin duda, son una dupla digna de estudio en la historia del cine y ahora tú también conoces esta historia tan extraña e inquietante como real. ¿Qué te ha parecido? Y con esto llegamos al final de este episodio, uno en el que hemos explorado el lado oscuro de estos dos hombres tan particulares. No olvides dejarme tus comentarios sobre qué te ha parecido el capítulo. Puedes hacerlo en Spotify o también en mi canal de YouTube, donde podrás encontrar todas las imágenes de esta loca historia y de todas las anteriores. Espero que te haya gustado este episodio. No olvides darle a seguir a este podcast y sugerirme de quién te gustaría conocer su lado oscuro para próximos episodios. Yo soy Danny McFly y nos vemos en el próximo programa. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo en Madrid como parte de su Talent Hub. Guión, Daniel Gallego. Jefe técnico, Edu de Frutos. Dirección de fotografía, Quique Kausek. Hasta pronto.